Bienvenidos a nuestro semanario Orbe 21. Volvemos a encontrarnos para compartir con ustedes las noticias que tienen que ver con la actualidad de la Iglesia en Argentina, en Latinoamérica y también en el mundo. Y aquí estamos nuevamente con el Padre Jorge Westergel compartiendo un ratito en el que esperamos traer buenas noticias. ¿Qué tal, Gaby? Sí, tenemos buenas noticias y también fuertes noticias, sí. Porque, bueno, la realidad nos interpela y con algunas cosas que me parece que nos va a presentar el programa que son todo un desafío. Sí, sobre todo lo que vamos a ver en este primer bloque, porque hace unos días, en el mes de febrero, aquí en Buenos Aires, se desarrolló un encuentro sobre nuevas esclavitudes y trata de personas. Un encuentro latinoamericano que reunió a muchísimos dirigentes sociales, de la Iglesia, también de las autoridades de las fuerzas de seguridad, que están en contacto con esta realidad de la trata, ¿no? El encuentro fue en febrero, pero nosotros queremos volver a presentarlo, por eso tenemos invitados para hablar del tema, porque nos parece sumamente importante traerlo a la mesa, discutirlo, tenerlo presente y tener además presente también cuáles son las formas para comprometernos y denunciarlo y luchar contra la trata de personas. No es algo que está lejos de nosotros. Se trata de un problema realmente muy grave y muy cercano que necesitamos tomar conciencia, porque si no tomamos conciencia esto sigue y no puede seguir. Es criminal y es gravísimo que las personas sean reducidas a la esclavitud sexual, laboral y de todo tipo en nuestras narices, por decirlo así, porque ocurre en nuestras ciudades, en nuestras calles, en las terminales de ómnibus, en las terminales de trenes, en todas partes. Y no podemos convivir con eso. No, y tomar en cuenta que también, o tener en cuenta también que de nosotros depende, ¿no? A veces pensamos que el otro tiene que resolver y la autoridad tiene que resolverlo, o en el barrio, en la provincia, en el país, en la comuna, donde fuera, ¿no? Y no pensamos que de nosotros individualmente también depende la diferencia, ¿no? Depende de que se haga o no, y que alguien se salve o no de la lucha y de la esclavitud. Así que les proponemos, antes de presentar a los invitados, ver un pequeño informe sobre lo que pasó hace muy poquitos días aquí en Buenos Aires en el encuentro latinoamericano contra las nuevas esclavitudes y trata de personas. Aquí en la Conferencia Episcopal Argentina estamos celebrando un encuentro de todo el continente con representantes de diferentes países y regiones de América Latina sobre el desafío de lo que es la trata y el tráfico humano. Trafficking is a problem right around the world. So the United Nations says there may be 40 million people enslaved in human trafficking. So this is not a problem in one country. Although I first became aware when I listened to an English girl who had been trafficked into prostitution in Italy. So nor is this a problem of the third world or of the world of the south. It is everywhere. And therefore the answer lies in every country. So how this cooperation is built depends a lot on the dynamic of the country. Como las congregaciones religiosas y los laicos que están trabajando en la lucha contra la trata pueden trabajar de una manera más, vamos a decir, más en comunicación con las fuerzas de orden público, con la policía, con las autoridades, para que haya de un lado el cuidado pastoral a las víctimas y las sobrevivientes de la trata, y de otro lado, para que la policía pueda identificar quiénes son las pandillas, los criminales que están lucrando con ese comercio ilegal de personas humanas. The Santa Marta Group is an initiative of Pope Francis because 5 years ago we had a first meeting bringing together police officers, senior police officers, and some bishops. And the Pope came and he said to me, "This is important. You keep this going."
So he put his hand on my shoulder and said, do this. And we continue the work to build trust between the forces of law and order and civil society and the generous resources of the Catholic Church. That human trafficking is increasing, not decreasing. We work with the inspiration of faith, and we know that the hope, the aspiration in every human being to find that fulfillment for which God made them, that hope does not go away. And because that hope does not go away, then there is always hope for those who want to support and nurture that hope. Estamos aquí compartiendo la mesa con dos queridos invitados que han tenido mucho que ver con este encuentro latinoamericano sobre trata de personas, nuevas esclavitudes, ¿no? Nuevas esclavitudes y trata de personas, para decirlo bien. Y agradecemos mucho la presencia de Emilio Insaurraga, el presidente de la Comisión Nacional de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Argentina, de Rodolfo Brandán, que es miembro también de la misma comisión y coordinador del equipo No a la Trata, ¿no? Que tanto trabajan sobre este tema. Así que bienvenidos a los dos y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ustedes, un gusto estar acá. No, al contrario, lo que queremos preguntar en principio es hacer un raconto de los temas en los que trabaja y de qué se ocupa la Comisión Nacional de Justicia y Paz. Nuestra comisión es una comisión del episcopado integrada mayoritariamente por laicos. De hecho, la única comisión que está presidida por un laico. Y tiene varios objetivos. El principal es ayudar a la difusión del pensamiento social de la Iglesia. Y eso lo hace a través de la incidencia en los distintos ámbitos sociales, con los líderes sociales y especialmente la incidencia en las políticas públicas. O sea, tratar de que en las políticas públicas se reflejen aquellos valores que nosotros proponemos, ¿no? También ayudando al interno de la Iglesia a que estos conceptos, estas proposiciones del pensamiento social se plasmen en la realidad, no solo en los sistemas formativos o en la catequesis, sino también en los hechos. Bueno, mucho de esto, ¿no?, tiene que ver con lo que pasó en el mes de febrero, ¿no? Este encuentro latinoamericano, que ahora nos van a decir bien a quién convocó, pero bueno, a toda la gente de Latinoamérica que trabaja en tema de trata de personas y sobre todo con la presencia del cardenal Nichols, que desde el Grupo Santa Marta o como la cabeza del Grupo Santa Marta vino a ver todo este trabajo, a dar un empuje también, a coordinar toda una serie de acciones. Desde afuera pareció eso. Me parece también importante que expliquemos qué es el Grupo Santa Marta, que coordina un trabajo realmente muy importante y que no es muy conocido para el mundo en general hoy, ¿no? O por lo menos para nosotros los argentinos, los latinoamericanos. Sí, el Grupo Santa Marta arrancó en 2014, por eso también es un hecho bastante novedoso en la vida de la Iglesia. A partir de una experiencia en la Iglesia de Inglaterra, el Papa Francisco impulsa este trabajo conjunto entre miembros de la Iglesia, cardenales, obispos, laicos, especialmente muchas religiosas que estaban trabajando en el tema de trata, y las fuerzas de seguridad, ¿no?, como dos patas importantes para juntarlos y juntos tratar de ir descubriendo y dar paso concreto en las mejores prácticas de la lucha contra la trata de personas, que él define como uno de los flagelos de la humanidad, ¿no? Claro, tal cual. Esa me parece que es la clave, ¿no? La unión de la fuerza de seguridad con la gente de la Iglesia. Por eso, ¿qué tienen que ver las fuerzas de seguridad con las monjitas, por ejemplo, que reciben a las mujeres maltratadas, a las mujeres esclavizadas que por ahí pueden escapar? Nosotros como Iglesia no podemos perseguir el delito. Claro.
¿no? Entonces, acá estamos hablando de un delito. La trata de personas es un delito. Entonces, nosotros como iglesia no podemos combatir el delito. Para eso está la justicia y uno de sus instrumentos son las fuerzas de seguridad, ¿no? Entonces, a partir de ahí se puede hacer el trabajo en conjunto. Nosotros como iglesia, desde la prevención, desde el trabajo y de la detección del problema. Nosotros tenemos la suerte de tener una capilaridad en la iglesia que llegamos a todos los rincones de todos los barrios en todo el mundo. Entonces sabemos dónde hay dificultades, ¿no? Y el trabajo en conjunto hace que donde haya esclavitud, estas personas puedan ser liberadas. Por eso es la clave, el trabajo en conjunto de la iglesia y la fuerza de seguridad. No solo con ellos, ¿no? Porque para combatir redes de delincuencia hay que enfrentarlo con redes solidarias, ¿no? A las redes de la oscuridad, como decía el cardenal en un momento, hay que enfrentarlo con redes de luz. Y esto, la clave es trabajar en red con toda la sociedad, ¿no? Con la justicia, la iglesia, las organizaciones gubernamentales, las no gubernamentales, la fuerza de seguridad, todo en conjunto para poder erradicar este delito de todos nuestros barrios. ¿Cómo están trabajando, o por lo menos de lo que se sabe en Latinoamérica, cómo se está trabajando en esta dimensión conjunta entre las fuerzas de seguridad y las instituciones de la iglesia? ¿Cuál es la complementación? ¿Cuál es la respuesta? Porque uno podría pensar, claro, cómo responde la fuerza de seguridad frente a esta propuesta también, ¿no? Es un camino que se está iniciando y es de construcción de confianza, este camino, ¿no? Porque sabemos que una parte de la fuerza de seguridad es cómplice del delito, ¿no? Para que exista un prostíbulo, un taller clandestino, hay complicidad de varios sectores. Entonces, hay una construcción de confianza en esto para que cada uno cumpla el rol que debería cumplir, ¿no? Entonces, en los distintos países la experiencia es muy incipiente. De hecho, se quiere tomar como Argentina como base para tener una experiencia modelo para invitar a los demás países de América para poder seguir en esta línea, ¿no? Pero es algo muy incipiente. De hecho, también del marco regulatorio, del marco legislativo, es muy novedoso. Las leyes en Argentina contra la trata tienen 10 años, se va a cumplir 11 años ahora en abril. Es muy nuevo el marco regulatorio. En otros países lo mismo, ¿no? Son muy nuevos, entonces hay toda una experiencia por hacer. Y todavía no está en agenda de muchos, ¿no? Entonces, claro, también esto hace que el trabajo sea muy incipiente, haya que trabajar de cero en todos lados, pero a la vez también es un delito transnacional, por lo que también es importante la comunión y la solidaridad con los demás países del continente. ¿Cuál es la incidencia, la dimensión de este problema para que nos ubiquemos? ¿De cuánta gente estamos hablando? ¿De qué dimensiones estamos hablando? A nivel internacional, los datos que tenemos son de 40 millones de personas. Dios mío. Esclavizadas. Esclavizadas, ¿no? Tanto en la esclavitud laboral como en la esclavitud sexual. Claro. Y otras formas, así digamos, para hilar fino, pero 40 millones. ¿Y aquí en la Argentina, cuando terminaba el encuentro, un amigo me decía, pero ay, mirá, en la Argentina los últimos 10 años hubo rescate, datos oficiales, de más de 13.000 personas. Con lo cual, eso nos da un promedio de 1.300 personas por año. Y esas son las rescatadas. Claro. Con lo cual, evidentemente, hay en la Argentina. ¿Y cuánto se supone que hay detrás de esa cifra, digamos? No hay estadística. Hubo testimonios fuertes en el encuentro que hablaban de 500.000 personas. En nuestro país. En nuestro país, sí. Pero no tenemos, claro, cifras oficiales. Son extraoficiales porque, bueno, van haciendo la cuenta de la cantidad de prostíbulos que hay en la Argentina, de la cantidad de casos, como extrapolando. Pero la verdad que es un número alarmante, ¿no? Alarmante porque, como dice el Papa Francisco, no se crean que la esclavitud terminó o que es cosa del pasado, ¿no? Claro. Toma nuevas formas. Nuevas formas y, por otro lado, no es visible a simple vista. Claro. Entonces, cuando vemos una quinta donde están trabajando familias enteras y no tomamos dimensión de que por ahí hay trabajo esclavo en esa quinta, no tomamos dimensión, o el taller clandestino,
¿no? Claro. O la cultura por ahí machista que tenemos todavía en nuestra sociedad, que las chicas que están en un prostíbulo están ahí porque quieren, o están ahí porque cobran plata fácil, ¿no? O porque no les gusta trabajar. O sea, no cobran dimensión del drama de lo que pasan estas mujeres en estas situaciones, ¿no? Entonces hace falta visibilizar todavía esta condición de esclavitud que muchos tenemos. Y lo otro también que tenemos que aprender en la cultura del comprar lo más barato, que detrás de lo más barato seguramente hay trabajo esclavo, claro, ¿no? De eso se habló bastante también en el encuentro, como un llamado de atención, ¿no? a toda la sociedad. Hay que tomar conciencia de que lo que demasiado barato cuesta sale es porque allí no se ha valorado. Una de las conclusiones del encuentro fue esta, ¿no? Invitar a los Estados de América a promover una explicitación del proceso, con lo cual el producto final es tal, claro, ¿no? De tal manera de la información. Por ejemplo, en la Argentina tenemos casos concretos de trabajo de niños en el tema de la yerba mate, por ejemplo, en el norte. Bueno, lo ideal sería que cada productor pueda certificar su producto como libre de trabajo esclavo, claro, o libre de trabajo infantil, ¿no? Y hablando del encuentro en concreto, en particular, a ustedes, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Qué redes o qué dimensión se pudo tomar? ¿Sirvió para tomar una dimensión en Latinoamérica de esta situación? ¿Qué balance hoy, a un tiempito ya de finalizado, pueden hacer de todo lo que representó ese encuentro? Porque fueron varios días y algunos, la verdad, muy fuertes. Sí, el encuentro fue muy positivo por la presencia de muchos líderes sociales que están muy involucrados en la temática, ¿no? Las redes, especialmente la red Clamor, que es una red que está propiciando el CELAM, que es el Consejo Episcopal de América Latina y el Caribe, de tal manera de ser una red de redes para reunir a muchas experiencias que están trabajando. Las redes más significativas en América Latina, hay que decirlo, las llevan adelante religiosas, cuyo carisma es el trabajo especialmente con jóvenes, que ayudan al rescate de las víctimas y luego a su reinserción en la sociedad y ayudar a sanarlas, claro, ¿no? Que es todo un tema y una gran limitación que tenemos, por ejemplo, en la Argentina. Bueno, la presencia del cardenal Nichols como referente de este tema, a quien el Papa Francisco le encargó esta dinámica de la cual hablaba Rodolfo también, esto del Grupo Santa Marta, ampliado también a toda la sociedad civil y a otras religiones, la presencia de los principales referentes, creo, de Argentina en el tema de trata, la hermana Peloni, Alicia Perezuti, la Alameda, que tiene una experiencia muy rica en el tema de trata laboral. Bueno, han hecho del encuentro un momento muy rico, pues no venían solamente a dar su testimonio, sino que compartieron todo el encuentro. Claro, Había 100 dirigentes que sacamos un documento con las conclusiones que se puede ver en los sitios de internet, y también que después, con la presencia del cardenal, pudimos llevar ese mismo documento hacia el día siguiente y al otro al Ministerio de Desarrollo Social, a la ministra Carolina Stanley y a la ministra Bullrich en el Ministerio de Seguridad. Con lo cual, digamos, desde la perspectiva argentina, nosotros también pudimos lograr que el impulso del encuentro y el impulso de la visita del cardenal nos ayudara a cumplir con nuestra misión, ¿no es cierto?, que es aportar estos elementos a quienes tienen la responsabilidad pública y el poder de decisión. Claro. Y desde la experiencia de ustedes, los que tienen las responsabilidades en última instancia políticas, ¿entienden y se comprometen con esta cuestión o todavía no terminan de incorporarla? Se están haciendo avances muy lentos, ¿no? ¿Lentos? Muy lentos, porque por ejemplo no está terminado de la reglamentación de la ley, que se hizo hace 10 años. Está parcialmente reglamentada y es una decisión política, ¿no? Se tiene que decidir reglamentarla y avanzar en esto, ¿no?
Entonces por ahí necesita un apoyo del Congreso para respaldar una ley para poder reglamentarse bien esta ley de trata, y eso no avanza en el Congreso de la Nación. O sea, no está directamente vinculado a un partido político, ¿no? Sino que es toda la clase política que tiene que ocuparse de este tema también. Pero siendo ¿no? un tema tan sensible y tan grave, ¿cuál es la dificultad para avanzar en eso? A veces entendemos que es la indiferencia. Sobre todo el gran problema que tenemos es la indiferencia, que tomen conciencia de la dimensión de este daño, de este mal, ¿no? Hay una gran indiferencia. Y para no pensar en complicidades, digamos, ¿no? Sino que hay una gran indiferencia en ese sentido. Y hay que avanzar también en otra cosa que es mucho más grave, que le corresponde al Estado, que es la asistencia a las víctimas. En esto se está en deuda terriblemente la sociedad con respecto a las víctimas, porque no hay asistencia a las víctimas en esto, ¿no? Entonces es un problema gravísimo. Hay experiencias concretas, como la dice Perezutti en Villa María, en Córdoba, que está tratando de rescatar y de reinsertar o de insertar a las víctimas en la sociedad, pero de parte del Estado, el Estado tiene una gran deuda con las víctimas. Y en cuanto a lo que vos decías, Emilio, de las conclusiones, ¿podríamos nombrar 2 o 3 como para tener una idea de qué estamos hablando cuando hablamos de un... Aparte porque se firmó, ¿no? Las conclusiones fueron leídas al final, con el cardenal también allí presente, como un compromiso de todos los líderes latinoamericanos a seguir trabajando. Sí, las conclusiones tienen que ver, por un lado, con esto, el compromiso de todos los que estamos ahí de seguir potenciando el tema. Por otro lado, de incidir en políticas públicas para que estas cosas se concreten. Esta situación que se da en Argentina, se da en muchos países de América Latina. Por otro lado, la otra dificultad que tiene la legislación, tanto acá como en otros países de América Latina, es la asignación de presupuesto. Claro. Digamos, las cosas a veces no se reglamentan. Porque no también hay plata para hacerlo. La reglamentación implica la concreción de las cosas, ¿no? Pasa de la idea a la acción. Entonces, bueno, asignación de presupuestos. Otro tema que es el decomiso de los bienes del trabajo que hace la Policía Federal, que también, hay que decirlo, así como en algunos casos, sobre todo en realidades de América Latina, la policía ha sido, o algunos miembros de la policía han sido cómplices del delito, también tenemos que decir que en nuestro encuentro participó el jefe de la Policía Federal y participó todo el encuentro junto con algunos oficiales, y de hecho nuestro equipo no la trata el año pasado, en 2018, ha hecho un trabajo de formación en los nuevos cadetes o futuros oficiales, con lo cual hay un caminito que ayuda, pero el decomiso de los bienes todavía no está reglamentado para que sea aplicado en la asistencia a las víctimas, porque eso sería alguito, digamos, para que esos fondos que se sacan a los delincuentes, a las mafias, a los traficantes, sean dados a aquellas personas que más han perjudicado. Claro. ¿No? ¿Para qué? Para que reconstruyan en parte su vida, para que saneen un poco su vida familiar, su vida física, espiritual, pero también para que tengan un lugar donde vivir, que tengan un trabajo. Claro, con qué sostenerse. Otra de las conclusiones estaba en torno al tema de la educación, ¿no? O sea, acá lo que tenemos que ayudar a que desde los más chiquitos hasta los más grandes hagamos un respeto enorme a la dignidad humana, un respeto absoluto a la dignidad humana. Esto me trae, supongo que lo habrán hablado también, el tema de la visibilización de esto y la participación de los grandes medios de comunicación en esta cuestión es fundamental, se me ocurre, ¿no? ¿Lo plantearon? ¿Hay algún proyecto al respecto? ¿Cómo lo vivieron? Si no hay un proyecto concreto en cuanto a los medios, sí vemos el problema, ¿no? Esta tarea también de llegar a los medios para que nos ayuden a visibilizar el problema, ¿no? Entonces en esto también hay mucho de deuda también, ¿no? Con la sociedad, porque incluso desde los mismos medios se muestran muchas veces que aportan a una cultura de seguir cautivando a la gente, de seguir explotando a la gente. Entonces esto también hay que trabajarlo, es clave, ¿no? Es clave para que nosotros como sociedad podamos llegar a tomar conciencia. De hecho, cuando se habla de trata no se sabe bien qué es la trata de personas, ¿no? Claro. Entonces eso también, por ahí aclararlo, ¿no? El delito contra la dignidad de la persona
que para que se realice el delito tiene que haber una captación de la persona a través de un engaño o de un secuestro, por lo general son engaños a través de las redes sociales, una captación, un traslado, la víctima no queda en origen, sino es trasladada a otra ciudad, a otra provincia o a otro país, ¿sí? En ese país hay alguien que la recibe, en ese lugar hay alguien que la recibe y esa persona está está puesta, mejor dicho, a la explotación, que puede ser laboral, sexual, un casamiento forzado o el tráfico ilegal de órganos, ¿no? Entonces estos también. Entonces, para darse el delito de trata se dan estos pasos, ¿no? Entonces a veces es difícil tomar dimensión, ¿no?, de el delito de trata, porque a veces uno dice, bueno, se fue hasta tal lugar porque le ofrecieron un trabajo y se fue y aceptó y quiso irse, entonces no ven el delito atrás de ese desengaño hacia las personas, ¿no? Y no toman conciencia que las personas son engañadas. Entonces hay que trabajar mucho para visibilizar esto. Claro, y que tiene que ver fundamentalmente también con la usurpación de la identidad, porque esa persona se queda sin documentos, sin posibilidades de escaparse de nada. Es parte de la vulnerabilidad de la persona. Entonces hacen que la persona esté vulnerada para poder lograr la explotación, ¿no? Y la amenaza, la coerción y todos los otros delitos que están dentro de este delito de trata son los delitos conexos que afectan a la persona, ¿no? Y las amenazas, las extorsiones, las torturas, ¿no? Entonces, para que una persona no reclame ser explotada, a veces es torturada de una manera salvaje y no le queda voluntad ni fuerza como para poder responder y accede, entre comillas, ¿no?, a la explotación, ¿no? Entonces, es tan impactante esto que de alguna manera uno comprende, entre comillas, que como sociedad nos cueste aceptarlo, pero hay que aceptarlo. Realmente en nuestras calles, en los lugares, en nuestros barrios, en las terminales de tren, en los autobuses, en la realidad cotidiana, estamos conviviendo con esto. Exactamente. Que cuando ya todo es terrible, pero ya cuando me hablas del tráfico de órganos ya se me parte la cabeza. No puede ser que estemos conviviendo con todo esto sin que realmente nos sacuda y nos haga, sobre todo quienes tienen las responsabilidades políticas, tomar cartas en el asunto, ¿no? Es medio inconcebible. Exactamente. De ahí venía el reclamo del cardenal Bergoglio, ¿no?, siendo cardenal de Buenos Aires, y impulsa la misa en Constitución, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, para poder visibilizar que en la ciudad de Buenos Aires había hombres y mujeres en situación de esclavitud, ¿no? Entonces, a partir de eso, se toma esta fuerza también desde la Iglesia de la Arquidiócesis y que lo van sumándose otras organizaciones para poder apoyar esto, ¿no? Pero también como Iglesia tenemos un instrumento para poder visibilizarlo o hablarlo en nuestras comunidades y estas oportunidades las dejamos pasar. No hablamos del trabajo de No a la Trata, del equipo No a la Trata, ¿no? Porque me imagino que ahí está en lo concreto, que un poco lo mencionabas tal vez en lo que explicabas recién, pero ¿cómo ustedes trabajan en lo cotidiano acercándose a las víctimas? ¿Cómo se hace para rescatar, por ejemplo, a una víctima de trata? El equipo está integrado por varias organizaciones, algunas eclesiales, de religiosas, la RECAPSAI, por ejemplo, otras no religiosas, no confesionales, otras de otras iglesias, como las mujeres bautistas, ¿no? Entonces está la Alameda también dentro del equipo. Es un equipo bastante heterogéneo, mujeres que vienen de la política, personas no creyentes, ¿sí?, que estamos con el fin de combatir la trata de personas. Y el objetivo del equipo es el de visibilizar, el de sensibilizar y el tratar de influir en políticas públicas. O sea, como equipo nacional no tenemos territorio, digamos, ¿no? El territorio lo tienen las organizaciones, en ese sentido, ¿no? Pero frente a una situación de trata o que uno sospecha, hay que llamar a la línea 145, que es una línea nacional, gratuita, que atiende las 24 horas, los 365 días del año y es anónima,
¿sí? Entonces uno puede denunciar una situación de trata anónimamente, queda registrado y el 145 se encarga de derivar esa denuncia a la fiscalía correspondiente. Que corresponda por el territorio. Exactamente. Claro. Entonces el 145 está funcionando muy bien. Es una cosa que el Estado ha hecho bien los últimos años, que está funcionando en este momento muy bien. Entonces esa denuncia llega a la fiscalía en forma anónima y la fiscalía, por oficio, digamos, atiende esa denuncia, verifica la denuncia y bueno, y actúa en consecuencia. Entonces, frente a un caso de trata, lo conveniente es llamar a la línea 145. Y no tener miedo, ¿no? No tener Porque miedo. A veces a la persona, decíamos, la trata también está en los barrios o está a la vuelta de la casa de cualquiera, ¿no? Porque talleres clandestinos, por ejemplo, en esta zona de Buenos Aires y sus alrededores, hay muchísimos. En la zona más alejada, en el conurbano bonaerense, donde hay quintas, zonas de terrenos amplios, hay mucho trabajo esclavo también en las quintas, como decías vos recién. Sí, sí. Entonces no hay que tener, me parece que la clave es perder el miedo y en el anonimato del llamado también está tal cual. La llave, ¿no? Y sentirse parte de la construcción de una nueva sociedad, ¿no? En clave nuestra, se siente parte en construcción de reino. Entonces, esto también hay que dar un llamado a que seamos cristianos con todas las letras, ¿no? Entonces, en este tiempo de Cuaresma, miramos la historia de la salvación del pueblo de Dios que estaba en esclavitud y que Dios los libera, ¿no? Entonces la Pascua para el pueblo judío es salir de la esclavitud a la liberación. Es de Dios que no haya esclavos, ¿no? Entonces todo el Evangelio de Jesús habla también de la liberación, de la libertad de las personas, de la dignidad, ¿no? Y es clave, Isaías 58, que después lo asume Jesús, ¿no? Como su misión, es clave la liberación y sacarle de la opresión a la gente, ¿no? Y después va a terminar también diciendo con el lema del Papa que tuvo en la Jornada Mundial de la Paz, no más esclavos sino hermanos, ¿no? Entonces es parte de nuestra identidad como cristiano el poder trabajar para que no haya esclavitud. Y pensar en una Argentina sin esclavitud por ahí nos parece enorme, muy grande el desafío, pero podemos avanzar pensando en que en mi parroquia, en mi jurisdicción, o en mi jurisdicción de escuela o de institución, de lo que sea, en mi jurisdicción no haya una situación de esclavitud. Empecemos por en mi territorio que no haya situación de esclavitud, y si la hay, poder denunciarla al 145. Si cada parroquia en la ciudad de Buenos Aires o en el Gran Buenos Aires o en el resto del país pudiera liberar de esclavitud su propio territorio, pronto podríamos hablar de una Argentina sin esclavitud. Les agradecemos muchísimo que hayan estado aquí presentes y por el trabajo cotidiano, más que por este ratito que compartimos, que es muy valioso, por cierto, también, pero les agradecemos muchísimo por el trabajo que realizan todos los días en el territorio, en donde hace falta, ¿no? A ustedes por visibilizar el problema. Gracias. Nos permítanos felicitarlos y ponernos a disposición de ustedes porque sabemos que los medios de comunicación somos importantes para esto. Muchas gracias. Sí, para nosotros es importante eso y que cada uno de nosotros asuma el tema, ¿no? Claro, como un desafío propio, ¿no? Individual y comunitario y solidario. Así gracias. Que bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Seguimos con más Semanario Orbe 21.